¿Cuál fue tu momento de tenemos que irnos ya? Estaba viajando solo en Bangkok, tomando un tuk-tuk, taxi al aire libre, a algún lugar. Una estafa común de la que me habían advertido era que los conductores hacían una parada en algún lugar, y básicamente te encerraban en una tienda hasta que los sobornabas para salir. Mi conductor empezó a preguntarme si estaba haciendo compras, y sugirió que nos detuviéramos en la tienda de su primo. No, gracias. Empezó a rogar, por favor, te va a encantar su tienda. Más enfáticamente, no gracias, llévame a mi destino. Dice que solo vamos a parar ahí rápidamente en el camino. Así que simplemente esperé hasta que se detuvo en un semáforo en rojo, luego me bajé y me fui caminando. Me gritaba que volviera pero no podía exactamente dejar su tuk-tuk en medio del tráfico. No, hermano, no juega esos juegos. Tuve que hacer esto en India. El tipo nos llevó a una tienda, luego necesitaba ir a la gasolinera. Estábamos sentados ahí por un rato cuando nos bajamos y encontramos otro transporte. Estoy bastante seguro de que nos iba a hacer pagar la gasolina, no nos sentíamos inseguros exactamente, solo que se estaban aprovechando de nosotros. Un tipo nos hizo esto y nos negamos a salir del taxi. Empezó a levantar la voz diciendo que necesitábamos bajarnos, así que nos bajamos, cruzamos la calle y paramos otro taxi. Mi esposo inmediatamente le dijo al siguiente conductor que si hacía una parada antes de nuestro destino, nos bajaríamos y tomaríamos otro taxi. No se detuvo. Hace varios años tuvimos una pequeña inundación durante la primavera después de un periodo de lluvia intensa y de cielo rápido. Mi padre y yo estábamos en uno de nuestros senderos naturales favoritos cuando observamos un río que se había formado junto al camino y había cavado un barranco. Al otro lado del barranco, pude ver un árbol grande que se había caído después de que el suelo debajo de sus raíces fuera arrastrado por el agua. Había otro árbol grande a lo largo de la orilla que parecía muy vulnerable ya que sus raíces ya estaban quedando expuestas. Comenté que probablemente se caería antes de que terminara el día. Nos quedamos ahí unos segundos más, y yo estaba fijado en el árbol que se balanceaba de lado a lado. Entonces el árbol de repente se quedó quieto, y sentí que un miedo primario absoluto se apoderaba de mí y comencé a gritar que corriéramos. Mientras huíamos podía oírlo caer. Golpeó exactamente donde habíamos estado parados. Más tarde, aprendí que los objetos grandes que caen hacia ti a menudo no parecen estar moviéndose. Estoy seguro de que el árbol ya debía estar cayendo, y tuve algún tipo de conciencia subconsciente de ello. Más tarde, aprendí que los objetos grandes que caen hacia ti a menudo no parecen estar moviéndose. Esto es cierto. Estaba tirando de un árbol con una cuerda para que comenzara a caer, y cuando empezó a caer no me di cuenta, y sentí que necesitaba darle unos tirones extra. Todo el tiempo los demás me hacían señas para que me alejara. LOL. Esto es cierto sobre los objetos grandes que parecen quedarse quietos cuando caen / se mueven hacia ti. Es algo que aprendes rápido cuando pasas tiempo en zonas de tornados. Son geniales de ver desde la distancia, pero si de repente parece que el tornado no se está moviendo, significa que se dirige directamente hacia ti. Es hora de empezar a correr. Mi esposo, entonces novio, y yo vivíamos en Auckland en ese momento, y estábamos tomando un tren BART el domingo por la noche desde la estación Fruit Valley hacia la ciudad para un concierto. Mientras esperábamos en el andén, notamos a dos tipos sospechosos observándonos. Uno parecía estar haciendo señales a un tercer tipo que estaba solo al final del andén. Cuando el tren llegó, subimos al vagón que estaba directamente frente a nosotros y nos sentamos en la primera fila, inmediatamente al lado de los dos asientos que dan hacia las puertas / área abierta en el centro del vagón. El tipo sospechoso y su amigo suben al mismo vagón poco después que nosotros, aunque estaban parados más cerca de otro vagón. El tipo sospechoso se sienta en el asiento directamente a mi lado, sus rodillas casi tocando a las mías, en un tren casi vacío. Su amigo se sienta en la segunda fila de asientos, inmediatamente detrás de mi esposo. Ya tenía los pelos de la nuca erizados y mis niveles de cortisol estaban disparados, pero traté de calmarme internamente y decirme a mí misma que solo estaba siendo paranoica. Momentos después, el tercer tipo que sospechaba que el sospechoso había estado señalando, que había estado parado muy lejos en el andén, subió al mismo vagón pero permaneció de pie, y comenzó a mirar el vagón en ambas direcciones como si estuviera evaluando a los otros pasajeros. En un segundo de pánico, puse mi mano firmemente sobre la rodilla de mi esposo, me volví hacia él y lo miré directamente a los ojos, y dije en voz baja pero firme: tenemos que bajarnos de este tren. Ahora, bendito sea su corazón, hasta hoy, no dudó, ni me cuestionó ni por un segundo. Nos levantamos inmediatamente y caminamos rápidamente a través de las puertas del vagón solo un segundo o dos antes de que se cerraran detrás de nosotros. Por poco, si quedaba alguna duda en mi mente,
Se borró inmediatamente cuando el tipo sospechoso se levantó instantáneamente de su asiento, y vino corriendo hacia las puertas cerradas mientras el tren comenzaba a alejarse, haciendo contacto visual conmigo todo el tiempo, y luego procedió a caminar por el pasillo central del vagón mientras se alejaba, manteniéndose a nuestro paso y continuando mirándome a los ojos durante los siguientes, eternamente largos, segundos hasta que el tren aceleró por el andén. El tren entra en un túnel oscuro inmediatamente después de salir de la estación Fruit Valley, que también era una zona totalmente muerta para las señales. Sabía en mis entrañas que las manos del tipo sospechoso habrían estado sobre mí, y su amigo habría tenido un cuchillo en la garganta de mi esposo en el momento en que entráramos en ese túnel. Solo Dios sabe cómo habría terminado eso. Me sacudió hasta la médula. Todavía puedo sentir la oleada de adrenalina en mis venas solo de pensarlo, más de 10 años después. Y siempre estaré agradecida de haberme casado con el tipo que ni siquiera pestañeó cuando mis instintos se apoderaron de mí. Mi pareja estaba en un vagón del BART en camino a encontrarse conmigo en SF cuando un pasajero detrás de él fue baleado y asesinado en la estación de West Oakland. El mensaje de texto más aterrador de mi vida. Crecí en Oakland, Coliseum era mi parada de BART, y viajé al Civic Center durante años comenzando cuando era un adolescente. He tenido algunas situaciones cercanas yo misma, pero nada tan cerca como esa. Me pasó lo mismo en el Bronx en alguna parada del metro. Pero estaba solo. Sabía que me estaban evaluando para un robo pero el tren ya había dejado la estación. Me quedé quieto y cuando llegamos a la siguiente estación me bajé. Los tipos que me observaban me siguieron, y justo antes de que la puerta se cerrara volví a subir. Continuaron mirándome fijamente y me agarré los huevos, y les hice la seña del dedo medio. No nosotros, solo yo. Era joven y tonta, viví en el medio rural durante algunos años, y me gustaba caminar sola por sus áreas salvajes, particularmente a un pequeño arroyo junto al cual me gustaba sentarme mientras garabateaba en mi diario. Nunca le decía a nadie que iba. Nunca llevaba armas conmigo. En general, decisiones poco sabias, como sea. Estaba ahí un día, y de repente sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Sentí un tipo de terror que nunca había experimentado antes en mi vida, ni desde entonces, no estoy segura de cómo describirlo. Se sentía como si mi mente se estuviera retrayendo en un pánico sin sentido, y tenía este terrible impulso de correr. Seguía tratando de calmarme. Miré alrededor, no vi nada, me dije que era mi imaginación y que estaba bien. Pero entonces me di cuenta. El bosque se había quedado completa y totalmente en silencio. Los pájaros y las ardillas se habían callado, las ranas no hacían ningún sonido, incluso los insectos parecían haberse detenido. Era un silencio tan inquietante y ensordecedor, aparte del arroyo burbujeando a mi lado. Pero supe en ese momento que no estaba en mi cabeza. Si todos los animales se callaron, había algo peligroso cerca. Así que me levanté, y fue tan difícil no echar a correr. Mi cuerpo sentía como si fuera a salir disparado en cualquier momento, y como si apenas estuviera manteniendo el autocontrol. Me di la vuelta y caminé hacia atrás por el sendero. Fueron 2 o 3 minutos, pareció una eternidad, y estaba a una buena distancia por el sendero cuando finalmente lo vi. Había un puma agazapado en la maleza, y me estaba siguiendo. Estaba haciendo esa cosa que hacen los gatos cuando están enfocados en ti y no parpadean, y avanzan muy lentamente. Empecé a hablarle mientras continuaba caminando hacia atrás por el sendero a través del bosque. Obviamente sobreviví, pero fue una llamada de atención para mí, y nunca volví a entrar a los bosques sola después de eso. En retrospectiva me doy cuenta de que probablemente era un juvenil que no llevaba mucho tiempo lejos de su madre, y aún no había dominado el arte del ocultamiento completo, o que los humanos no deben ser objetivos. Era un animal tan hermoso también. Pero Dios, nunca había sentido un terror tan primario e instintivo como ese antes. Me alegro de haberme ido, y me alegro de no haber sucumbido a ese abrumador impulso de correr. Una vez me separé de mi grupo mientras acampaba en Sudáfrica. Eran como las 2 de la mañana, y estábamos caminando de regreso al campamento principal. De repente oigo hienas junto a mí, por cierto, las hienas que hacen los sonidos de risa cazan en manada, y cuando iluminé alrededor vi al menos 2 pares de ojos. Nunca en mi vida había corrido tan rápido. Afortunadamente alcancé al grupo bastante rápido. Las hienas probablemente pensaron que era un rezagado débil y una presa fácil. Nunca olvidaré ese sonido o esos ojos. Lo que más me asusta es que, si no se hubieran reído, no me habría dado cuenta. Debían estar confiadas o solo lo hacían por diversión. Fuimos al Gran Cañón con nuestro perro. Una border collie de 16 kilos. Mi esposo la estaba paseando en el pueblo. Pero el pueblo era algo rural con muchos árboles. Dijo que una manada de coyotes o lobos lo estaban acechando entre los árboles. Tenemos coyotes en casa, pero estos eran más grandes. Él siempre lleva una linterna consigo, una linterna potente que fue como los vio en los árboles.
Mi esposo no es un tipo pequeño, mide 1.78 metros o 1.80 metros y pesa 150 kilos, pero compacto, no como gordo. Y dijo que estaba asustado. Esta es probablemente la única vez que lo he escuchado decir que estaba asustado. Mi perra estaba tan asustada que se negó a orinar afuera durante casi 2 días. Finalmente orinó en el maldito baño del hotel, así que fue divertido limpiarlo. Busca el comportamiento de escolta en zorros, coyotes y lobos. Es bastante interesante. Acabamos de pasar por la temporada de madrigueras aquí, y mucha gente tuvo compañía en sus caminatas temprano por la mañana. Bastante genial. Wow, interesante. El comportamiento de escolta en lobos, y particularmente en coyotes, se refiere a una situación donde un lobo o coyote sigue a una persona o perro, a menudo a distancia, aparentemente para guiarlos lejos de un área específica, típicamente una madriguera o área donde hay cachorros presentes. Este comportamiento no es agresivo, sino más bien un instinto natural para proteger a las crías vulnerables. Es una manera de evitar la confrontación directa, solo te intimidan hasta que retrocedes. Una vez también pensé que iba a ser atacada por un lobo juvenil. En mi caso, terminé siendo engañada y completamente avergonzada. Los lobos acababan de emigrar de vuelta a mi país, y habían sido avistados no lejos de donde vivía. Una mañana de diciembre, el sol estaba por salir, así que todavía estaba un poco oscuro afuera. Estaba corriendo en el bosque, vi algo peludo entre algunos árboles no muy lejos delante de mí, y juro que mi mente pensó: eso es un lobo. No uno grande, pero un lobo, y me está mirando directamente. Voz del narrador. De hecho no estaba mirando. Empecé a retroceder lentamente, porque soy una mujer pequeña, incluso más pequeña en ese entonces, ya que fue hace casi 10 años, y como en una maldita caricatura pisé algo que crujió fuertemente. La cosa peluda saltó, lo que me hizo gritar, y fue entonces cuando lo vi. Había estado mirando el trasero de un ciervo. Sí, no era un lobo. Aunque corrí de vuelta a casa tan rápido porque no iba a arriesgarme. Sé que esto no encaja en este hilo, solo me acordé porque podía sentir tu miedo. En mi caso simplemente no tenía una razón real para estar tan aterrorizada, jaja. No yo, sino mi madre. Yo tenía 18 meses y ella estaba muy embarazada de mi hermana en ese momento. Nuestra lavadora había estado fallando y mamá me sostenía mientras iba a ver cómo iba la colada. Abrió la puerta y el suelo estaba cubierto de agua, no lo suficiente para inundar el pasillo, pero había formado un gran charco. Mi madre, conmigo en brazos y muy embarazada, dijo que iba a pisar a través del agua y ver qué pasaba. Pero algo en su mente le dijo que se detuviera. Cerró la puerta y llamó al fontanero. El fontanero llegó y llamó a un electricista que inmediatamente cortó toda la energía. El cableado se había cortocircuitado y había un cable vivo en el charco de agua. Si mi madre hubiera pisado, descalza, además, esto era Australia, habría estado pisando suficiente voltaje para matarla, y supongo que a mí, ya que estaba en sus brazos. No había nada extraño en el agua, aparte de estar por todo el suelo del lavadero, pero me alegro de que mi madre siguiera sus instintos y no la pisara. Muy probablemente escuchó algo que no registró. Los cables con corriente en el agua a menudo tienen este zumbido muy silencioso y bajo. Probablemente no algo que hubiera escuchado conscientemente y pensado: ese es un ruido raro, pero algo que su cerebro captó y solo pudo decir: peligro, aléjate. No me sorprendería si esos instintos están más agudizados en mujeres embarazadas y madres primerizas. Puedes oír el zumbido de 50 Hz/60 Hz de la electricidad todo el tiempo. En las lámparas, tu refrigerador, transformadores, cables aleatorios. No lo notas hasta que desaparece. Apaga el interruptor principal en tu casa, y notarás que parece estar más silencioso. Cuando era niño vi a un tipo empujando su auto averiado, así que le di una mano para empujar. Luego procedió a romper la rejilla con un destornillador para abrir el capó, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba ayudando a un ladrón de autos. Me fui de ahí rápidamente. Es casi gracioso que te dejara ayudar así. El tipo probablemente pensó que estaba conociendo a su nuevo mejor amigo de por vida. Técnicamente fuiste brevemente un ladrón de autos. Hace unos 2 meses me había quedado despierto más tarde de mi hora habitual de dormir, y tan pronto como me metí en la cama olí algo extraño, y escuchaba algunos golpes y ruidos inconsistentes desde abajo. No vivo en un buen vecindario, así que nada de esto era inusual, pero me levanté de la cama para revisar de todos modos, y vi llamas subiendo por el costado del edificio. Le grité a mi esposa que se levantara de la cama, y me puse algo de ropa y salimos corriendo. Nuestro edificio comparte pared con el siguiente, y ese tenía un apartamento en la planta baja completamente envuelto en llamas. Para cuando salimos, terminó condenando todo el edificio. Fui el primero en llamar al 911. Me he estado despertando sobresaltado en la noche bastante consistentemente desde entonces. ¿Dónde está el detector de humo?
Como el fuego comenzó en el edificio de al lado, no estarán en el mismo sistema, y probablemente no había llegado a uno en su edificio todavía, incluso si el edificio está completamente conectado. Cuando mi hija estaba en tercer grado, llegó a casa hablando sobre una nueva amiga que tenía en la escuela llamada Sally. Era Sally esto y Sally aquello durante semanas. Hacia el final del trimestre, llegó a casa y dijo que Sally tenía una presentación de fin de año en su iglesia y preguntó si queríamos ir a verla. Pensamos, ¿por qué no? Fuimos a la iglesia a verlo, y casi tan pronto como entramos por la puerta, nos arrepentimos. Estaba en un almacén número 1. Además, alguien estaba claramente asignado para reclutarnos. Teníamos una mujer llamada Morgan que se nos pegó todo el tiempo que estuvimos allí, y seguía hablando sobre la iglesia y las creencias de la iglesia. Que creían que Dios era una mujer, a quien se referían como madre. Nos mostraron videos de introducción de la iglesia, y finalmente nos metieron en una habitación para una foto familiar. En este punto mi esposo y yo estábamos agarrando a nuestros hijos, y básicamente corrimos a la puerta más cercana y a nuestro auto para salir. ¿Cómo le explicaste a tu hija que Sally era parte de un culto? Como pregunto genuinamente porque soy padre de una niña de tercer grado, y no sé cómo lo haría con Gracia LOL. Honestamente no puedo recordar cómo lo explicamos. Pero cuando estaban cantando en la iglesia diciendo, te amamos. Te amamos. Recuerdo claramente a mi hija sonriendo con malicia e intercambiando miradas con nosotros. Así que no sé si alguna vez dijimos la palabra culto, pero fue suficiente para que mi hija supiera que algo andaba mal y que no volveríamos. Mi gato estaba acostado en mi hombro como siempre. De la nada me mordió y corrió hacia la puerta del dormitorio. Estaba confundido y un poco molesto. Abrí la puerta. Olí humo. El microondas estaba en llamas. Entré a un bar de mala muerte en el oeste de Pa para ver a una mujer con un vestido blanco con una flor azul en su cabello e hice un comentario de que debía haberse casado recién a mi grupo. Nadie me creyó. Me levanté de nuestra mesa para ir al baño, y cuando volví ella estaba encima de un par de tipos en nuestro grupo quienes confirmaron que estaba celebrando su fuga para casarse. Inmediatamente supe que esto iba a terminar mal, así que hice varios comentarios preguntando dónde estaba su novio. Finalmente se movió a otros grupos manteniendo las mismas payasadas. El novio eventualmente entra al bar, la ve haciendo esto con múltiples grupos. Se sienta y comienza a golpearse la cabeza. Inmediatamente le digo a mi grupo que necesitamos salir de aquí porque alguien va a recibir un disparo. Justo cuando digo eso, el guardia agarra al novio y lo echa. La novia y su grupo lo siguen. Les digo a todos que esperen hasta que salgan del estacionamiento. No 3 minutos después una multitud entra gritando, alguien recibió un disparo. La novia le disparó y mató a su propia sobrina, el único miembro de la familia que fue testigo de su boda. Siempre confía en tu instinto. Creo que puede que haya trabajado con la joven que fue baleada y asesinada. Me mudé a Nicky en 2014, y recibí un aluvión de mensajes de antiguos compañeros de trabajo sobre esto. Nadie estaba exactamente seguro de qué pasó. Fue desgarrador. Acabo de buscar su obituario, era ella. Esto destruyó a tanta gente. La novia solo fue sentenciada a algo así como 32 meses. La víctima tenía un hijo de 5 años en el momento del tiroteo. ¡Qué historia tan triste! Estaba solo y conduciendo al trabajo en Medochomni. De repente empecé a sentirme somnoliento y mareado y un poco enfermo. Me di cuenta justo a tiempo después de casi quedarme dormido 2 veces, que estaba inhalando gases de escape porque mi tubo de escape se rompió directamente debajo de donde estaba sentado. Inmediatamente tuve que detenerme y salir, y llamar a mis padres para que me llevaran el resto del camino al trabajo mientras remolcaban mi auto. Todavía pienso en cuántas maneras eso podría haber terminado muy mal. Es una situación tan triste del mundo en que vivimos que incluso después de esta experiencia cercana a la muerte, fuiste a trabajar. Mi amiga y yo teníamos unos 16 años. Fuimos a una fiesta y ella se emborrachó mucho y se desmayó en una cama. Fui y me acosté junto a ella. Entonces su amigo vino y me dijo que todo estaba bien y que podía irme. La saqué de ahí arrastrándola por los brazos, y llamé a nuestros padres para que vinieran a buscarnos. Muy buena amiga. Algo similar me pasó con una amiga súper borracha en una fiesta en la piscina de un hotel donde estábamos. Estaba en el baño con mi amiga súper borracha tratando de que se le pasara, y esta otra amiga mía en ese momento, otra mujer, entró, trató de hacer que me fuera para que ella pudiera cuidar de mi amiga súper borracha. Ella seguía tratando de besarse con mi amiga borracha aunque ella misma no estaba borracha y se estaba poniendo muy insistente, presionando que quería más de mi amiga a pesar de su estado vulnerable. Me decía, está bien, puedes irte, yo la cuidaré y fui firme de vuelta. Le dije, aléjate de ella, es mi amiga. Literalmente la conociste hoy, qué cagajo. La amiga depredadora eventualmente se desanimó,
y se fue mientras yo ayudaba a la amiga borracha a levantarse y salir por la puerta. La llevé a casa segura en un Uber. No hace falta decir que, poco después, las acciones de la amiga depredadora en este día, y otras acciones tóxicas e inapropiadas me hicieron quemar ese puente y cortar todo contacto con ella. Estaba en una fiesta y había bebido demasiado. El dueño de la casa me dejó dormir en la sala mientras todos los demás continuaban la fiesta. Hubo varias veces que abrió la puerta para revisarme. Se sentía como si quisiera ver si estaba dormida. Me hizo sentir incómoda, así que me fui discretamente y conduje borracha a casa. Él terminó violando a una amiga suya más tarde ese año. Ella se emborrachó y se desmayó en una de sus fiestas. Para no ser demasiado horrible, pero un familiar solía revisarme y sí, me estaba abusando sexualmente, así que sí. Tuyo borracha fue inteligente. Mi esposo y yo estábamos en un festival de arte de 24 horas al que asistíamos todos los años. Alrededor de las 10:45 p.m., notamos a un montón de gente llegando y cambiando el ambiente. Ambos decidimos salir de ahí inmediatamente. Unas horas después hubo un tiroteo masivo. 18 personas heridas, el tirador muerto. Arthur Night 2018 fue una tragedia tanto para las familias como para un evento que era una bendición para una ciudad que comenzaba a parecer más segura. No ha sido lo mismo desde entonces. Conocí a algunas otras personas allí. Me alegro de que hayan salido a salvo. Estaba en Bourbon Street en Nueva Orleans hace algunos años. Alrededor de las 11:30, el ambiente había cambiado. La gente respondía con enojo si alguien los empujaba cuando antes todos eran como, no hay problema. Los guardias tirando gente a la calle literalmente sobre sus caras. Dije vámonos, esto no me está gustando. 20 minutos después de que nos fuimos, comenzaron los disparos. 9 personas baleadas, 2 de ellas muertas. Confíen en su instinto, gente. En una fiesta en la universidad, un tipo sacó una katana y dijo, ¿quieren ver algo genial? Esa fue mi señal. Agarré mi bebida, agarré a mi amigo, y dije, nos vamos antes de que esto se convierta en un especial de crímenes reales de Netflix. Hora de una historia. Tengo un amigo que es torpe como la miauda. Es conocido por caerse subiendo las escaleras, como que simplemente se tropieza con sus propios pies o algo así. Siempre está tirando cosas. Una vez volteó una mesa por levantarse demasiado rápido. Todos en mi grupo de amigos saben lo torpe que es, y su torpeza es de alguna manera más amplificada cuando bebe. Así que estamos en una fiesta, y alguien tenía una katana de recuerdo sin filo en una pared que estaban presumiendo por alguna razón. De todos modos, unos momentos después veo a mi amigo torpe sosteniéndola, y corriendo por el patio como un loco borracho. Afortunadamente todavía estaba en su funda. Grité, John, baja la katana. Y juro que toda la fiesta comenzó a despejarse porque alguien va a morir si John tiene la katana, y probablemente va a ser John y cualquiera en su vecindad. Afortunadamente tan torpe como es John, es un borracho razonable. Tan pronto como le pedí que me la entregara dijo, sí, eso es probablemente sabio. Luego se cayó hacia atrás sobre tierra como 2 segundos después de entregármela. Historia verdadera. Creo que salvé muchas vidas ese día. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.